ciudad apenas abría los ojos cuando estacioné mi camioneta en el lugar de siempre, frente al edificio. Un suave resplandor rosado flotaba sobre el horizonte de Monterrey, y las calles olían a la lluvia de anoche. Miré el reloj en el tablero 5:45 de la mañana, puntual como siempre. Mi mano se cerró sobre la llave de bronce original, la que me dieron los fundadores hace 17 años, cuando este lugar no era más que una startup con mesas plegables y un fax que chirriaba. La llave estaba suave y tibia por el uso, sus bordes grabados en la memoria de mis dedos. Las luces del vestíbulo estaban bajas, con un foco parpadeando en la esquina como si también quisiera desperezarse conmigo. El elevador gruñó. Así que, como siempre, tomé las escaleras, cada escalón saludándome con su crujido familiar. Este edificio tenía alma, si sabías escuchar. Yo sabía cuáles tuberías silbaban antes de la lluvia, cuáles ventilas traqueteaban cuando la sala de servidores se calentaba demasiado y cuáles bisagras pedían aceite 2 veces al año. La gente decía que los edificios no recordaban, pero este sí. Empujé la puerta de vidrio del piso principal y respiré la mezcla conocida de limpiador de alfombras, café quemado y los restos de botanas que dejó el turno de noche. Durante 17 años, yo había sido el pegamento humano de este lugar. Destapé cañerías, reinicié disyuntores, negocié el seguro después de que un rayo casi nos quema en 2014 e incluso limpié el desastre de kombucha cuando una iniciativa de bienestar explotó en el refrigerador de la sala de descanso. Solo me notaban cuando la impresora se atascaba o el aire acondicionado dejaba de funcionar. El resto del tiempo era un fantasma sosteniendo su mundo. Mientras cruzaba el pasillo hacia la cocina, un destello en la oficina del director me hizo detener. Mis pasos se ralentizaron. A través de la pared de vidrio, un hombre desconocido estaba inclinado sobre la mesa de conferencias, revisando carpetas gruesas. La luz del amanecer iluminó las letras plateadas en las portadas plan de reubicación. Otra carpeta decía opciones de arrendamiento. Me quedé helada en la puerta. El zumbido de la sala de servidores y el gorgoteo lejano del calentador llenando el silencio. El hombre garabateó algo en una libreta, sin percatarse de mí. Mi estómago se apretó. Estaban haciendo planes, grandes planes, y no se suponía que yo lo supiera. 17 años de lealtad, y mi nombre ni siquiera estaba en esa sala. Di media vuelta hacia el pasillo, el peso de la llave de bronce de pronto más pesado en mi bolsillo, y me dirigí a las escaleras, ya sintiendo que este viernes no terminaría como empezó, a media mañana. Un correo llegó a mi bandeja: reunión rápida, recursos humanos, sin contexto. Solo una cita en mi calendario que cayó como plomo. Mi instinto se tensó, después de 17 años. No necesitaba un título para leer entre líneas. Entré a la sala B a las 10 en punto. Las persianas estaban entrecerradas, cortando la luz del sol en rayas nerviosas sobre la mesa. En un extremo estaba Camila, la nueva jefa de recursos humanos, impecable y demasiado entusiasta, con su tableta como escudo. A su lado, un hombre de traje azul marino, cabello peinado hacia atrás, hojeaba una carpeta como si esto fuera una revisión dental de rutina. Amalia, gracias por venir, empezó Camila, con una voz demasiado brillante, ensayada. Estamos haciendo un reacomodo estratégico. Las palabras golpearon con una frialdad definitiva que ya había sentido antes, pero nunca para mí. Empujó una carpeta hacia mí, adentro un paquete de liquidación con 3 meses de sueldo, un acuerdo de confidencialidad y una lista de cosas que esperaban que devolviera. Mi título estaba mal. Mi nombre estaba mal escrito. 17 años reducidos a un error tipográfico. El abogado carraspeó. Necesitaremos tu gafete y las llaves hoy, y confirmar que devolviste todo lo que pertenece a la empresa. Lo miré, luego a la carpeta, y después a las llaves de bronce en mi bolsillo. 11 en total, cada una etiquetada con mi letra cuidadosa, marcadas para puertas que había engrasado.
cerraduras que había reprogramado yo misma por un momento. Pensé en el pasillo al amanecer, la luz parpadeante, el extraño revisando carpetas de reubicación. Así que este era el final silencioso, clínico y diseñado para borrarme. Saqué el llavero de mi bolsa y lo sostuve en la palma. Luego, una por una, las puse en la mesa con un leve tintineo, como monedas cayendo en un pozo. Camila forzó una sonrisa cortés. Agradecemos tu cooperación. Empujé la carpeta hacia ella, dejando mis huellas en la cubierta brillante. Querían las llaves, dije con calma. Ahí las tienen. Salí de la sala sin mirar atrás, mis manos de pronto ligeras, y me dirigí al estacionamiento, donde el peso de lo que acababa de pasar se asentó en una calma fría y deliberada. Me deslicé en el asiento del conductor y cerré la puerta, aislando el caos mudo del edificio detrás de mí. El aire dentro de mi camioneta estaba cálido, con un leve olor a café de anoche. Afuera, la avenida Reforma empezaba a despertar camionetas de reparto traqueteando en los baches, mensajeros en bicicletas zigzagueando entre los autos, y el brillo de los semáforos reflejándose en el asfalto mojado. Me quedé ahí, con las manos en el volante, esperando la primera ola de lágrimas que nunca llegó. En cambio, una calma extraña me envolvió, fría y afilada. La humillación de esa sala de juntas ya se había endurecido en algo más. Mi mundo no se había derrumbado. Se había inclinado, lo suficiente para que viera los bordes del poder que había olvidado que tenía. Me recosté y cerré los ojos, dejando que la memoria trabajara. Hace 17 años, los fundadores no podían hacer que un arrendador les devolviera una llamada. Sin crédito, sin ingresos, solo 2 laptops y un sueño. Yo fui quien se reunió con el administrador de la propiedad, quien firmó el primer contrato a mi nombre porque nadie más calificaba. Lo renové año tras año, negocié reparaciones, actualicé el seguro. Me aseguré de que la luz no se cortara cuando la red eléctrica de la ciudad fallaba en el calor del verano. Los servicios todavía estaban a mi nombre. El equipo de limpieza me mandaban mensajes cuando no podían entrar al sótano. El seguro registrado a mi nombre por conveniencia, como siempre había sido. Mis ojos se desviaron al retrovisor, captando el reflejo del edificio que había mantenido con vida por casi 2 décadas. Pensaron que me habían borrado con una carpeta y una sonrisa forzada. Pero yo estaba tejida en sus paredes, tuberías y papeles. Entonces, una línea del contrato emergió clara como tinta. La renovación requiere notificación escrita con no menos de 30 días antes de la expiración. Abrí los ojos, encendí el motor y sentí un calor deliberado crecer en mi pecho. No iba a casa. No todavía. Tenía otro lugar donde estar. Y el primer movimiento ya tomaba forma, cuando llegué a casa. El silencio de mi pequeño bungalow se sentía más pesado de lo normal. Me quité los zapatos. Caminé directo al closet del pasillo y me agaché frente al viejo archivero metálico que me había seguido por 3 mudanzas. El cajón de abajo se atoraba, como siempre, y lo jalé con fuerza, adentro, bajo facturas de luz y carpetas de impuestos viejos. Estaba una carpeta rosa chillante con una etiqueta que escribí hace años con plumón negro. Por si se olvidan de mí. Mi mano se detuvo un momento en la cubierta antes de llevarla a la mesa de la cocina. Al abrirla, los últimos 17 años se desparramaron en papel. Ahí estaba el contrato original de 2006, mi firma en tinta negra en la primera página. Enmiendas de cada renovación, con notas adhesivas marcando reparaciones que negocié personalmente. Contratos de proveedores para luz, aire acondicionado, limpieza y seguridad. Todos a mi nombre. Todos vigentes. En una funda había fotos de los primeros días, escritorios disparejos, un pizarrón apoyado en una silla, y yo agachada bajo una mesa arreglando el router, mientras los fundadores sonreían como niños. Pasé al contrato actual y revisé las fechas. Mi pulso se aceleró.
La fecha límite para la notificación de renovación era el 31 de julio. Hoy era 2 de agosto. Se les había pasado. Ni correo, ni carta, ni llamada al administrador de la propiedad. Estaban tan ocupados dándose palmaditas por su reacomodo estratégico que dejaron que la base de su imperio se les escapara de las manos, legalmente. Ya no eran inquilinos, eran ocupantes ilegales en trajes. Tomando café latte en un edificio que ya no les pertenecía, la rabia que había hervido en el estacionamiento se enfrió en algo más afilado, más frío. Cerré la carpeta. Pasé la mano por la cubierta y sentí mi respiración ralentizarse. Esto ya no era furia. Era cálculo. No necesitaba gritar. No necesitaba suplicar. Solo necesitaba mover la pieza correcta en el momento justo. Y el primer movimiento comenzaría con una sola llamada. Marqué el número de Javier con dedos firmes. Mi café enfriándose en la mesa. Contestó al segundo timbre. Su voz cálida, con la familiaridad de vivir a 2 casas de distancia por casi una década. Amalia, hace tiempo que no te oía. ¿Todo bien? Necesito tu cerebro de bienes raíces, dije. Hoy, para el mediodía, estábamos sentados en una mesa esquinera de la cafetería del barrio, la que tiene paredes de ladrillo viejo y un olor a café tostado que nunca se te quita de la ropa. Deslicé la carpeta rosa por la mesa. Javier la abrió. Revisando el contrato, las enmiendas, los servicios, sus cejas subían con cada página. 17 años, dije en voz baja. Soltó un silbido grave. Acaban de despedir a su salvavidas legal, y ni siquiera lo saben. Nos pusimos a trabajar. Javier esbozó los documentos de terminación del contrato en su laptop. Explicando el cronograma y el proceso de notificación con su calma metódica, asentí. Mi pulso estable mientras él llenaba los espacios que devolverían el edificio a mi control. Se recostó cuando terminó. Con una sonrisa afilada, esto será hermético. Tendrán 30 días. Y si no se mueven, el municipio se encarga del resto. Abrí mi celular y busqué un contacto que no había usado en meses. Vida Sana. Había conocido a su fundadora en el mercado, ambas alcanzando el último manojo de albahaca fresca. Joven, enérgica, llena de ideas sobre crear centros de bienestar con paredes de sal y cápsulas de meditación. Cuando mencioné dónde trabajaba, sus ojos se iluminaron. Marqué el número y esperé. Contestó al primer timbre. Cuando colgué, Vida Sana había aceptado triplicar la renta actual y tomar el espacio tan pronto como pudiera liberarlo. Cerré la carpeta y la guardé en mi bolsa. El plan encajando con una certeza silenciosa, el siguiente paso requería una visita a la oficina del administrador de la propiedad. Y ya sabía exactamente qué iba a decir. El sábado por la mañana, manejé al centro con la carpeta rosa en el asiento del copiloto. Las calles aún tranquilas, salvo por unos pocos corredores matutinos y el zumbido de los camiones de reparto. El edificio parecía en calma bajo el sol pálido. Sin dar pistas de la tormenta que estaba por atravesar sus paredes de vidrio, estacioné en el lote lateral y subí al 4º piso, donde la oficina de administración de propiedades estaba escondida detrás de una puerta que siempre olía a tóner de copiadora y alfombra vieja. Adentro, Tomás levantó la vista de su monitor, parpadeando con leve sorpresa. Amalia dijo, recostándose en su silla, no esperaba verte este fin de semana. Puse la carpeta en su escritorio y la abrí en el contrato. Tomás, solo necesito confirmar algo. ¿Recibiste alguna notificación escrita de renovación para la suite 221? Tecleó en su computadora, entrecerrando los ojos en la pantalla. Después de un momento, negó con la cabeza. No, nada registrado. Asumí que irían mes a mes hasta que se organizaran. Sentí una satisfacción lenta y deliberada asentarse en mí. Eso tiene sentido, dije, porque ya no tienen derecho a estar en esa suite sin mi permiso. Alzó las cejas. ¿En serio no? Solo sonreí y dejé que el peso de ese silencio hablara por sí mismo. Cuando salí al pasillo, mi celular vibró. Era Raúl, el de mantenimiento,
quien me había ayudado más veces de las que podía contar a lo largo de los años. Oye, solo para que sepas, decía su mensaje. Arrendaron la oficina trasera a unos tipos de criptomonedas el mes pasado. Monitores por todos lados. Huele a bebidas energéticas y pánico. Me detuve a media zancada, leyendo el mensaje 2 veces, un subarrendamiento secreto. Una clara violación del contrato que tenía en la mano. Una risa suave pero afilada brotó en mi pecho. Respondí, gracias. Raúl. Cavaron su propia tumba más hondo de lo que yo podría. Salía el sol de la mañana, la ciudad zumbando quedamente a mi alrededor. Y sentí el plan tomar su forma final mientras regresaba a casa para preparar los papeles que terminarían esto para siempre. El domingo por la noche, Monterrey se envolvió en un suave brillo ámbar cuando llegué a la oficina de Vida Sana. Su espacio aún no era mucho un loft abierto con paredes blancas, pisos de concreto pulido y una sola maceta de higuera de hoja de violín absorbiendo la última luz. El aire olía levemente a eucalipto y una mezcla de aceites esenciales que prometía claridad. En la mesa, la fundadora, una mujer joven con ojos vivos y una confianza serena. Deslizó el nuevo contrato hacia mí. Leí cada línea aunque ya me lo sabía de memoria. El triple de la renta, un plazo de 5 años, el depósito de seguridad transferido. Su pluma dudó un segundo antes de que sonriera. Tu vibra comienza aquí, dijo, señalando un banner enrollado en la esquina. No pude evitar mirar el diseño luz suave sobre tapetes de yoga. Alguien meditando en una oficina que pronto sería mía para entregar. El contraste no podía ser más claro. Mi vieja empresa prosperaba en el desorden. El ego y el descuido, tazas de café a medio tomar en los escritorios. Notas adhesivas rizadas bajo luces fluorescentes. Egos rebotando en paredes de vidrio. Vida Sana era limpio e intencional. Un lugar que parecía exhalar. Firmar ese contrato se sintió menos como venganza y más como devolverle el edificio a algo que lo merecía. Firmé, puse mis iniciales en las páginas y deslicé la pluma por la mesa. La fundadora sonrió, ya texteando a su equipo que el centro en el corazón de la ciudad era oficialmente suyo. De regreso a casa, tomé el camino largo. Pasando por el viejo edificio, el piso ejecutivo aún brillaba con luz. Probablemente diapositivas de última hora y discursos vacíos sobre el próximo trimestre. Reduje la velocidad en la acera, con los faros apagados, y dejé que mis ojos subieran a las ventanas que una vez sostuvieron mi mundo. Ya no sentía amargura, solo una satisfacción tranquila y constante. Mis manos descansaban ligeras en el volante mientras imaginaba el aviso naranja, fluorescente, listo para reclamar su lugar. Luego giré en la esquina, dejando que la ciudad se tragara el edificio en mi retrovisor, y regresé a casa a dormir por primera vez en meses sin un solo peso en el pecho. Cuando el sol estaba completamente arriba, el plan ya estaba en marcha. Me senté en mi solario con una taza de café negro, mi gato acurrucado contra mi cadera, y mi celular en la mesa como un boleto de teatro, a las 8:03 de la mañana. Tomás me envió una foto que casi me hace reír a carcajadas. Ahí estaba el aviso, de desalojo naranja fluorescente, asegurado con un cincho a la puerta de vidrio de la oficina del director. Brillante e imposible de ignorar, mi firma resaltaba al pie de la página. El sello del municipio como un tamborazo silencioso de autoridad. Era el silencio más ruidoso que jamás había orquestado. En minutos, el edificio estalló. Raúl envió otro mensaje, esta vez un video tembloroso. Recursos humanos rondaba por el pasillo, pálidos y frenéticos, con los mosquiteos celulares pegados a las orejas. Un grupo de empleados se reunió cerca de los elevadores, susurrando y grabando desde detrás de sus tazas de café. Alguien ya había subido una foto a un canal de Slack. El reflejo del papel naranja en el vidrio hacía que la oficina pareciera en llamas. A las 8:20 el director finalmente llegó, tarde y sin afeitar, con su auricular Bluetooth parpadeando como una advertencia. El video lo captó a media zancada mientras leía el aviso.
Su rostro, pasando de la confusión a la furia en 3 segundos, jaló el cincho. Falló. Y luego se volvió hacia Camila de Recursos Humanos como si ella fuera personalmente responsable del universo. El caos se multiplicó. Los celulares vibraban, las laptops se cerraban de golpe, y luego, inevitablemente, alguien lo filtró a un blog de chismes empresariales local, a las 9:00 de la mañana. El titular estaba en línea: empresa tecnológica del centro enfrenta un desalojo caótico. La foto que lo acompañaba mostraba al director a media grito, con la boca abierta, la mano en el aire, el papel naranja brillando detrás como una puntuación poética. Me recosté en mi silla, dejando que el calor del café se filtrara en mis palmas, y vi el video en bucle en mi celular. Mi antiguo mundo se resquebrajaba sin que yo pusiera un pie dentro, y el sonido de su caída era más dulce que cualquier aplauso, mientras las notificaciones seguían llegando. Supe que la próxima llamada sería de alguien que finalmente entendió cuánto había estado sosteniendo todo este tiempo. El sol ya se había escondido detrás de los tejados cuando mi celular se iluminó con su nombre: Esteban Salazar. Dejé que sonara 2, tal vez 3 veces, antes de contestar. Dando vueltas al último sorbo de mi vino tinto en la copa, ¿qué demonios está pasando? Ladró, su voz ya deshilachada. No puedes hacer esto, no puedes desalojar a toda una empresa. Tomé un sorbo lento, dejando que el silencio se alargara. Despediste a la mujer que tenía las llaves de tu imperio. Dije con calma, literalmente, balbuceó al otro lado. Asumimos que el contrato estaba arreglado, nuestro equipo legal. Esto es una locura. La junta está perdiendo la cabeza. Los inversionistas. Lo corté antes de que sus excusas echaran raíz. Asumiste todo, el contrato, a mí, lo que realmente se necesita para mantener ese edificio respirando. Y ahora estás viviendo las consecuencias. La línea se quedó en silencio salvo por el leve zumbido de su respiración. Lo imaginé parado en esa oficina de vidrio, mirando una ciudad que ya no se preocupaba por su existencia. ¿Hay algo que podamos hacer?, preguntó finalmente, con la lucha desvaneciéndose de su voz. «Ay, Esteban», dije. Mi tono casi gentil. Estaban condenados antes de que me despidieran. El nuevo contrato se firmó hace días. Vida Sana entra el próximo mes. Ya estaban viviendo de tiempo prestado. Abrí mi laptop, redacté un nuevo correo y adjunté cada documento que importaba el contrato original. Todas las enmiendas, el aviso de terminación, la prueba de su subarrendamiento secreto, puse en copia a legal. Recursos Humanos y Mantenimiento, porque Raúl merecía el espectáculo. El asunto fue breve: propiedad de la empresa, de vuelta como solicitaron. Presioné enviar mientras Esteban exhalaba un sonido roto al otro lado de la línea. No me regodeé. No lo necesitaba. El corte fue limpio, final e irreversible. Terminé la llamada sin otra palabra. Cerré mi laptop y me recosté en mi silla. Mañana vería caer la última pieza de esta historia. El viernes por la mañana, los últimos restos de la empresa a la que le di 17 años estaban siendo sacados bajo un cielo tan brillante que casi parecía montado. Sillas de diseño, plantas de ficus polvorientas y cajas a medio llenar con tazas con el logo de la empresa rodaban hacia camiones de mudanza alquilados con frenos chirriantes. Alguien había pegado una hoja de impresora al lado de un camión reubicación estratégica. El video viral de Esteban Salazar, arrojando una silla plegable contra la puerta del camión, ya había dado la vuelta en línea. Lo vi una vez, sin sonido, solo el clan hueco y la mirada atónita de su equipo de fondo, para cuando los blogs tecnológicos y las páginas de chismes locales lo recogieron. Los titulares se escribieron solos. Cuando el karma de tu oficina finalmente llega, no fui al centro. No lo necesitaba. Raúl me envió una foto de la suite vacía, con las luces apagadas, mi reflejo apenas visible en el vidrio de su celular. Me quedé en casa y regué mi lirio de paz, dejando que el ritmo suave de la casa me envolviera. Esa tarde,
Un mensajero llegó con una canasta envuelta en celofán de vida sana. Adentro frutas orgánicas, un frasco pequeño de miel de lavanda y una tarjeta escrita a mano. Gracias por darnos un hogar. Lo cuidaremos. La puse en la encimera y sentí una sonrisa genuina. La primera en mucho tiempo que no estaba bordeada de cálculo. En el pasillo, sobre mi primer cheque de 2006 y una foto del edificio en sus días iniciales. Clavé un gancho de bronce en la pared. Saqué la llave original de la oficina de mi bolsa, sin placa, sin marco, solo un pedazo de metal cargado de memoria. La colgué ahí y di un paso atrás. Querían que devolviera la propiedad de la empresa. Dije suavemente a la casa vacía. La devolví toda, con intereses. Exhalé, sintiendo el peso de 17 años deslizarse de mis hombros. Por primera vez en décadas. Mi vida no olía a tinta de impresora, café quemado, ni obligación. Olía a libertad, silenciosa y completa.